Bueno, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir revisando todo lo que es nomenclatura química. La clase pasada vimos parte de lo que era la simbología de los elementos químicos, revisamos también valencias, valencias y empezamos con la clasificación de los compuestos químicos. Habíamos visto que son binarios, ternarios, cuaternarios, ¿cierto? Y de los binarios empezamos viendo los óxidos. Los óxidos fue nuestro primer ejercicio que revisamos. Los óxidos, recuerden ustedes que estaban compuestos por el oxígeno más un metal o un no metal, ¿cierto? Ahí nos quedamos, entonces ya les voy a compartir pantalla para continuar con la clase. A ver. Perfecto. Entonces, en la anterior clase no tenía esta diapositiva, pero ahora ya le hice bonito, ¿no? Aquí estamos nosotros. Empezamos revisando lo que eran la simbología de los elementos químicos, los símbolos, y también revisamos las valencias de cada uno de ellos. Esto es importante que ustedes repasen porque es la base para poder realizar la formulación de compuestos químicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la clasificación de los compuestos. Se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. Los binarios son compuestos que tienen dos elementos. Va a tener un X y un Y. Los ternarios son los que tienen tres elementos, un X, un Y y un Z. Y los cuaternarios son los que tienen un X, un Y, un Z y un A. De estos empezamos revisando los óxidos, ¿sí? Los óxidos van a tener, aquí sigamos con la siguiente diapositiva, compuestos binarios, que es el tema de este capítulo. Revisamos que los óxidos pueden estar con metales o con no metales. A los óxidos metálicos que yo les había mencionado en la clase pasada, se los conoce también como óxidos básicos, ¿no? Entonces, un óxido básico es la unión de un metal más un oxígeno. Los óxidos ácidos es la unión de un no metal más el oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué tenemos dentro de estas, hay unas dos diferenciaciones, si ustedes lo pueden notar? Hay los óxidos no metálicos y los haluros de oxígeno. Se difieren solo por la nomenclatura, ¿no? Porque los haluros de oxígeno, quedó pendiente de revisar la clase pasada, no tienen la misma nomenclatura. Aquí está. Entonces, hicimos algunos ejemplos de óxidos, ¿no? ¿Cómo se formulaban los óxidos o cómo se escribían? Pues depende. Si es que el metal, aquí hablando de metales, tiene una sola valencia, pues sería la palabra óxido más la palabra de más el nombre de mi compuesto. Por ejemplo, aquí podemos revisar litio, aluminio, calcio, que son elementos que tienen valencias fijas, ¿no? Una sola valencia. Cuando hablamos de elementos que tienen dos o tres valencias o más, pues ya empleamos nuestros prefijos y o sufijos, oso, ico, aquí están, ¿no? Aquí ustedes pueden revisar. Tenemos el oso, el ico, hiposo, hiperico. Si es que llega a tener cuatro valencias. Por ejemplo, tenemos el óxido cuproso. Esto es empleando la nomenclatura tradicional, ¿ok? La tradicional. Mientras que cuando nosotros empleamos números romanos, por ejemplo acá en el óxido de cromo, estamos hablando de la nomenclatura stock.
Ok, eso estábamos de acuerdo con los ejercicios que realizamos la clase pasada. Vamos ahora a revisar dentro de la clasificación de los óxidos ácidos, recuerden que era un no metal más un oxígeno. Tenemos a los haluros de oxígeno. Esta clasificación es un tanto especial porque cambia mi nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí, permíteme, voy a prender la cámara, que me ha dado prendida. De acuerdo, está mejor. Ya. A ver, primero, cuando nosotros escribimos los nombres de los compuestos óxidos, siempre inicia con la palabra óxido. ¿Sí? Y a continuación se pone el metal o no metal que lo acompaña. Y va a variar si ponemos sufijos o prefijos o ponemos números romanos de acuerdo al tipo de nomenclatura. Sin embargo, cuando hablamos de haluros de oxígeno, es decir, el oxígeno más elementos de la familia 7A, que ustedes pueden revisar en sus tablas periódicas. Yo ahorita no tengo la mano. Bueno, aquí está. Va a cambiar mi nomenclatura. ¿Y cómo va a ser la nomenclatura? Me dice que yo debo usar un prefijo si amerita, ¿no? Si amerita el prefijo que podrá ser di, tri, tetra, penta, más la raíz del haluro terminado en la palabra uro, más la palabra de, más el prefijo, si amerita di, tri, tetra, penta, más la palabra oxígeno. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de haluros de oxígeno, se maneja muy frecuentemente esta nomenclatura. La nomenclatura que utilizaba prefijos y sufijos, ¿recuerdan cuál era? La sistemática, ¿cierto? La sistemática a mí me hablaba de di, tri, tetra, penta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo y vamos a realizar los otros dos ejemplos. Tenemos el oxígeno y el flúor. Nótese que incluso cuando vamos a escribir nuestro compuesto, la posición del oxígeno cambia. En los de acá, ustedes verán que a su lado derecho, sí, derecho, se encuentra el oxígeno, mientras que el metal o no metal se encuentra en el lado derecho. ¿Cuál es la relación? Normalmente se escribe en el lado derecho al elemento más electronegativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hablamos de los haluros, sabemos nosotros que el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, se los ubica siempre de esta forma. Vamos a intercambiar el orden. Primero va a ir el oxígeno y luego va a ir acompañado por el elemento de la familia 7A. Entonces tenemos aquí, vamos, me dice que utilice un prefijo si amerita y aquí sería di. ¿Por qué? Porque tengo dos átomos de flúor en la molécula. Difluoruro. La base o la raíz del haluro es el flúor, así como que es el bromo. Bromo. Seguido de la palabra uro. ¿De acuerdo? Entonces, difluoruro dice que le sigue la palabra de oxígeno, que puede ir o no con un prefijo. Aquí tenemos el oxígeno. Nótese cómo cambia la nomenclatura en esta situación. Vamos con el siguiente. Tenemos el oxígeno y el bromo. ¿Cuántos átomos de bromo tenemos en la molécula? Hay 2 átomos de bromo. Entonces, el prefijo que debería acompañarle a este elemento sería di. A continuación, la raíz, dibromuro de oxígeno. Es bastante fácil, ¿no? Vamos a hacer nosotros ahora los otros dos ejercicios.
Asimismo, siempre se empieza nombrando desde el lado derecho hacia el izquierdo, inversamente, ¿no? Entonces dice que tenemos 2 átomos de yodo. Entonces sería di, la base es yod, más uro. Diyoduro de oxígeno. ¿De acuerdo? Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Igual, empezamos leyendo desde la parte derecha hacia la izquierda, en sentido opuesto. ¿Cuántos átomos de mi molécula, cuántos átomos de bromo tengo yo en la molécula? 2. ¿Qué prefijo le queda bien? O mejor dicho, ¿qué prefijo deberíamos usar? Sería el di, que me indica que hay 2, ¿no? De igual manera sería dibrom, que es la base, y seguimos con uro. Y ahora, ¿cuántos oxígenos tenemos presentes en la molécula? Están 5, ¿cierto? Entonces sería dibromuro de pentaoxígeno. Di hace referencia a 2. Aquí también hay mono. 1, tetra. 4, penta, 5. Y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos todo lo que es formulación química de los óxidos. Es fácil recordar cómo es la formulación del óxido porque la palabra mismo lo indica, óxido, es decir, que hay un oxígeno presente. Y como estamos hablando de compuestos binarios, es decir, solo hay 2 elementos, sabemos que al oxígeno lo puede acompañar un metal o un no metal. Dentro de los no metales, cuando el oxígeno se une con los haluros, es decir, con aquellos elementos de la familia 7A, lo que cambia es la nomenclatura, tanto de la fórmula como de su nombre, porque el oxígeno pasa a estar en el otro lado, es decir, al lado izquierdo, mientras que los elementos halógenos están en el lado derecho. ¿Y cómo se los nombra? Se los nombra normalmente con la nomenclatura sistemática, la cual me dice a mí la cantidad de átomos que tiene cada elemento dentro de mi molécula y lo connota con los prefijos di, mono, di, tri, tetra o penta. Y aquí están los ejemplos. Por ejemplo, el diyoduro de oxígeno. De acuerdo, entonces finalizado el tema de óxidos. Vamos con hidruros. Hidruros es otra de las formulaciones binarias, de los compuestos binarios. En este caso, lo que me dice, es que vamos a tener un hidrógeno más un algo. Este algo será un metal o un no metal. Metal o no metal. Entonces tenemos un elemento, 2 elementos. Concuerda. La característica aquí es que vamos a encontrar nosotros que mi hidrógeno va a trabajar con valencia +1 o -1. Y esto va a depender del compuesto que estemos realizando. Entonces, tenemos nosotros la siguiente clasificación. Existen los hidruros metálicos, no metálicos y los hidrácidos, que tienen mucho que ver con la clasificación inicial que les presentamos acá. Óxidos básicos, ácidos y haluros de oxígeno. Los haluros de oxígeno tienen que ver con hidrácidos, es decir, a estos van a estar unidos con halógenos. De acuerdo. Entonces,
Hidruros metálicos, que sería el primer capítulo de esto. Un hidruro metálico es la unión de un hidrógeno más un metal, dándonos como resultado cualquiera de estos compuestos. Para este caso, la valencia de nuestro hidrógeno es -1. Entonces vamos a comprobar primero que esté bien escrito. Vamos con el primer ejercicio. Valencia del hidrógeno para los hidruros es -1. 2 por -1, -2. Para que la molécula esté neutra, es decir, su carga total esté neutra, recuerden que siempre está en neutra, el cobre debería valer 2, ¿cierto? Porque 2 más -2 me da igual a 0. Entonces vamos a revisar nosotros nuestras valencias y vamos a poder ver que mi elemento es divalente. Bueno, tiene dos valencias. Puede ser +1 o puede ser +2. Entonces, aquí pudimos evidenciar cómo nuestro hidrógeno está trabajando con -1. Y ahora, ¿cómo se los nombra? A los hidruros metálicos, para nombrarlos, se utiliza la palabra hidruro. Vamos con el primero. Para todas las nomenclaturas se utiliza la palabra hidruro. Entonces, hidruro, y aquí, yo voy a decidir por cuál le voy a nombrar. Si yo quiero, aquí le vamos a poner stock. Aquí pongámosle la sistemática. Vamos a trabajar con estas dos nomenclaturas que son las más utilizadas, ¿ya? ¿Cuál era la stock? La stock es la nomenclatura que me dice a mí en números romanos qué valencia está utilizando mi metal o mi no metal, ¿cierto? De mi compuesto. Entonces, para el primer caso, vamos a poner la palabra hidruro acompañado de la palabra de el cobre, la palabra del elemento, y entre paréntesis la valencia que está usando. 2. Si yo tengo hidruro de cobre solo con 1, pues no necesito poner el número romano, ¿cierto? Pero aquí sí necesito especificar. Bajo la sistemática, ¿cómo se lo podría llamar? Sería un dihidruro de cobre, que me muestra la presencia de dos átomos de hidrógeno en mi molécula. Vamos con el siguiente. Aquí, el litio. ¿Qué valencias tiene el litio? El litio es monovalente, tiene una sola valencia, ¿cierto? ¿Y cuál es esa valencia? Pues el litio tiene de valencia +1. Ok, entonces, como tiene +1, el nombre que le podríamos dar va a ser igual para las dos nomenclaturas, ¿no? Sería hidruro de litio. Y ahí muere. Comprobemos que es una molécula estable. Valencia del hidrógeno aquí, -1. De litio, +1. +1 menos 1 igual a 0. Vamos con el siguiente caso, que es el caso del hierro. Igual le vamos a hacer las dos nomenclaturas. Empecemos. El hidrógeno tiene equivalencia -1, 3 por -1, -3. Y el hierro puede trabajar con dos valencias. Puede trabajar con valencia 2 o con valencia 3. En este caso necesitamos que la valencia del hierro sea 3 para que mi molécula, en la suma de las cargas, me dé 0. Entonces, 3 menos 3 es igual a 0.
vamos a escribir la stock, sería hidruro de hierro y entre paréntesis la valencia que está en este caso mi hierro, que sería 3. Bajo la sistemática sería trihidruro de hierro. Ahora tenemos el nombre y nosotros debemos poner la fórmula. Para formular, bueno, aquí solo es la unión, no, pero para formular va primero el metal o el no metal más el hidrógeno. Esa es nomenclatura. Entonces, calcio, calcio. ¿Qué valencias tiene el calcio? Bueno, luego vemos valencias. Y el hidrógeno al lado. ¿Qué valencias tiene el calcio? El calcio tiene valencia más 2 y es su única valencia. Si aquí vale más 2 y este vale menos 1, yo necesito que mis cargas sean igual a 0. Es decir, que yo requiero que aquí sea menos 2 y para ello tienen que existir 2 átomos de hidrógeno. Así, 2 por menos 1 me da menos 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. Y esta sería la fórmula de mi hidruro de calcio. Ahora el hidruro de potasio. Igual, empezamos escribiendo el metal o el no metal más el hidrógeno. ¿Qué valencias tiene el potasio? El potasio es monovalente y tiene como valor de su valencia más 1, ¿no? Entonces ahí quedaría igual la ecuación, porque hidrógeno menos 1, el potasio más 1, y la suma de sus cargas es igual a 0. Ahora con el níquel, de igual manera, empezamos escribiendo primero al metal o no metal, en este caso el metal níquel, y luego escribimos el hidrógeno. Me dice aquí automáticamente, esta es la nomenclatura stock, me está diciendo que tiene el níquel, está usando su valencia 3. El níquel puede usar su valencia 2 o 3. Son los dos tipos de valencia que tiene este elemento. Entonces, ¿para qué? Para que sea una molécula estable, es decir, aquí que la suma de sus cargas me da igual a 0, yo necesito 3 átomos de hidrógenos presentes en la molécula, porque la valencia del hidrógeno es menos 1 y 3 por menos 1, menos 3, más 3, menos 3 es igual a 0. Con esto concluimos cómo es la nomenclatura de los hidruros metálicos. Vamos ahora con la nomenclatura de los hidruros no metálicos. Ya, aquí tenemos una diferenciación, así como lo teníamos también en los óxidos, ¿sí? Aquí vamos a ver que estos hidruros estarán formados por el hidrógeno y por un no metal de las familias 13, 14 o 15, o en otras palabras, de las familias 3A, 4A y 5A. Si ustedes revisan en sus tablas periódicas, esto corresponde a los elementos del boro, de la familia del boro, del carbono y del nitrógeno. Y son bastante especiales, porque estos tienen nombres propios, con los cuales se los conoce, aunque también se lo puede formular a través de la nomenclatura sistemática. Entonces, a este primer compuesto tiene un nombre propio que se le denomina silano, pero sistemáticamente también se lo puede denominar tetrahidruro
tetrahidruro de silicio, más su nombre tradicional es silano. El siguiente, CH4. Su nombre tradicional es el metano y esto vamos a poder revisar cuando estudiemos la química orgánica. Pero ¿cómo también se lo puede denominar? Aquí es lo mismo, ¿no? Tetrahidruro de carbono. El siguiente, el borano. Borano o bórax, también se lo conoce comercialmente. Sería, bajo la nomenclatura sistemática, el trihidruro de boro. Este es uno de los más conocidos en cuanto a los hidruros no metálicos, ¿no? El amoníaco. El amoníaco tiene como nombre sistemático trihidruro de nitrógeno. Y otro de los elementos que puse de ejemplo es el fosfano, que corresponde a la fórmula pH3, que sistemáticamente se lo denomina trihidruro de fósforo. De igual manera, aquí si comprobamos, aquí cada uno de los elementos no metálicos están trabajando con sus valencias positivas, mientras que el hidrógeno está trabajando con su valencia negativa. Si nosotros comprobamos, por ejemplo, en el metano, CH4, la valencia del hidrógeno aquí sería -1, 4 por -1, -4. La valencia positiva del carbono, de la familia de carbono, carbono, silicio, germanio, es +4. La suma de estas cargas me da igual a 0. Asimismo, vamos con el nitrógeno. Nitrógeno NH3, el amoníaco. La valencia del hidrógeno aquí es -1, 3 por -1 me da -3. Y la valencia del nitrógeno como las valencias positivas, tenemos 1, 3, 5 y 7. En este caso está utilizando su valencia 3. Vamos con el silicio. Aquí también tenemos que el hidrógeno vale -1, tiene su valencia -1, 4 por -1, -4, y el silicio tiene como valencia 4. Y esto nos da +4 -4, 0. Cuando hablamos ahora de los hidruros hidrácidos, o también conocidos como haluros de hidrógeno, solo para hacerles referencia, es parecido a los haluros de oxígeno que revisamos acá. Tenemos los haluros de hidrógeno. Estos son elementos de las familias 16 o 17. Se crea un poco de confusión porque al decirme haluros o halógenos, se esperaría haga referencia a solo la 7A, sin embargo también incluye a la familia 6A. Estas proviene de la unión de un hidrógeno más un no metal de estas familias y se denomina de la siguiente forma de acuerdo a los dos tipos de nomenclatura. Cuando hablamos de la sistemática, me dice que ponga la raíz del haluro terminado en la palabra uro, más la palabra de, más la palabra hidrógeno. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio anterior. Aquí, lo mismo, ¿no? Raíz del haluro terminado en uro más la palabra de más oxígeno. Y acá sería más la palabra hidrógeno. Obviamente también si requiere o si tiene más de un átomo, se tendrán que añadir los prefijos di, tri, tetra o penta.
El tema es que ustedes pueden encontrar aquí entre paréntesis la palabra acu, que significa que está en estado acuoso. Cuando se le encuentra de esa forma, hay una forma especial de escribirlos y es bajo la nomenclatura tradicional. Me dice que nosotros pongamos la palabra ácido más la raíz del aluro terminado en la palabra hídrico. El primer ejemplo es súper conocido y súper fácil de aprenderse, que es el famoso ácido clorhídrico, el HCl. Entonces, ¿qué ha sido el HCl? El HCl ha sido un hidruro, ¿cierto? Un hidruro o un haluro de hidrógeno, hidrácido, que está compuesto por el hidrógeno y un elemento de la familia O6 o 7A. Nótese que aquí también se cambia la nomenclatura de mi compuesto y que mi hidrógeno ya no trabaja con valencia -1 como en los casos previos que habíamos revisado, como los hidruros metálicos o no metálicos. Aquí, por el contrario, el hidrógeno está trabajando con su valencia positiva y por eso también se cambia el orden en el cual está. Más el cloro, más los elementos de la familia 6 o 7A, están trabajando con sus valencias negativas. Entonces, revisemos el hidrógeno y el cloro. El hidrógeno tiene de valencia +1 y el cloro, con sus valencias negativas, maneja -1. +1 menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el flúor, los halógenos o los elementos de la familia 6A y 7A son aquellos que aportan la valencia negativa. Ya, ¿cómo vamos a nombrar a este según la sistemática? Raíz del haluro terminado en uro sería cloruro de, ponga la palabra de hidrógeno. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos con el siguiente elemento, compuesto, perdón. El siguiente compuesto, primero comprobemos que sus cargas corresponden. H2, seleno. Valencia del hidrógeno cuando hablamos de un hidrácido es +1. 2 por 1 me da 2. El selenio forma parte de la familia del oxígeno y estos tienen como valencia negativa el -2. De entrada. Entonces, +2 menos 2 es igual a 0, ¿no? Aquí recuerden que el hidrógeno me trabaja con valencia +1, mientras que los que trabajan con valencia negativa son aquellos de la familia 16 y 17. Al igual que con los haluros de oxígeno, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejemplo que no revisamos con valencias. Tomemos el primero, el difluoruro de oxígeno. El oxígeno +2 y el flúor -1. 2 por -1, -2 y es igual a 0. Mientras que nosotros, mi oxígeno estaba trabajando con valencia -2, ¿no? Como pueden revisar aquí. Y aquí en los haluros de oxígeno empieza a trabajar con la valencia positiva. Ok, sigamos. Tenemos raíz del haluro con la palabra, con el sufijo uro. Seleniuro, sería seleniuro de, ok, ¿cuántos átomos tiene esta molécula de hidrógenos? 2, ¿cierto? Seleniuro de dihidrógeno.
¿Cómo sería de la forma tradicional? Se me fue. Ya. Ácido, raíz del aluro. Nídrico. Perfecto. El siguiente, igual. El yodo hidrógeno más 1. Y el yodo pertenece a la familia del flúor con valencia -1. Más 1 menos 1 es igual a 0. ¿Cómo se denomina este elemento? Pues sería yoduro. Yod es la raíz. Yoduro. Yoduro de hidrógeno. De la forma tradicional sería el ácido yodhídrico. Y el siguiente sería del azufre, la raíz no es azu, ¿no? Es sulfuro de hidrógeno. Mientras que de la forma tradicional se va a denominar ácido sulfídrico. ¿Claro? Ok. Hasta el momento entonces hemos revisado los 3 tipos de fórmulas o los 3 tipos de compuestos establecidos por el hidrógeno. Para hacerles un breve resumen. Ok, entonces aquí vamos a hacer otra diapositiva más para hacer el resumen de esto. Acabamos de revisar la formulación de los hidruros. Como su nombre lo indica, los hidruros son elementos que tienen dentro de su composición el hidrógeno. Y este hidrógeno estará acompañado de un metal o de un no metal. Dentro de este último grupo, cuando el hidrógeno se junta con los no metales de la familia 6 o 7A, estos conocidos como los halógenos, se le conoce como hidrácidos o como haluros de hidrógeno, ¿cierto? Son los haluros de hidrógeno, que se diferencian porque cambia su nomenclatura. Se escriben de diferente forma, tanto la fórmula química como su nombre, ¿ok? Entonces tenemos los hidruros metálicos, cuya base de escritura es la palabra hidruro, más el nombre, más la palabra de, más el nombre del compuesto, si es que es de una sola valencia. Si no, podemos diferenciar a través de las distintas nomenclaturas, a través de los sufijos oso, ico, si tuviera 2, o hipo, oso, si tuviera 3, o per, ico, si tuviera 4 valencias del elemento. O bien se puede usar hidruro más la palabra de, más el nombre del elemento y entre paréntesis su valencia. Esto sería a través del stock. Pudimos también revisar que los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos
son no metales más el hidrógeno. ¿No metales de qué familias? De la 3, 4 y 5A. Sí, aquí está. Mis no metálicos. Estos tienen nombres especiales. Vamos a tomar, estos tienen nombres especiales. Y de los ejemplos más conocidos es este, el NH3, que corresponde al amoníaco. Y solo se lo puede denominar a través de la nomenclatura sistemática usando los prefijos di, trio, tetra, ¿cierto? En este caso sería trihidruro de nitrógeno. Finalmente vimos los haluros de hidrógeno. Bajo estos dos primeros, bajo los hidruros metálicos y no metálicos, el hidrógeno me trabajó con la valencia de -1. Sin embargo, cuando hablamos de los haluros de hidrógeno, cambia la valencia y la posición dentro de la escritura del hidrógeno a +1. Y quienes adoptan la valencia negativa son los elementos de la familia 6A y 7A. Uno de los ejemplos, déjenme tomar un ejemplo, sería este, el yoduro de hidrógeno. Hidrógeno, al cual si se le encuentra como acuoso, también se lo puede denominar ácido yodhídrico. O el ejemplo más conocido de este, que es el HCl, ¿no? HCl, que es el ácido, y escribo cada vez peor, ácido clorhídrico. O, ¿cómo también se lo puede llamar? Cloruro de hidrógeno. Perfecto. Vamos con los siguientes. Este es otro de los compuestos binarios. Vamos con el siguiente compuesto binario, que son las sales binarias. Entonces, ¿qué son las sales binarias? Ya vimos hasta el momento la combinación de dos tipos de elementos. El oxígeno más uno metal, el hidrógeno más uno metal. Las sales binarias corresponden a unión entre metales y no metales con no metales. ¿Sí? Uno de los ejemplos claros de un metal más un no metal es el cloruro de sodio. Y vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Aquí tenemos ya ejemplos. Aquí el sulfuro de azufre. La nomenclatura de las sales binarias también es muy sencilla. Si me escucharon en este primer ejercicio, se denomina con el no metal terminado en la palabra uro, ¿no? Cloruro. La raíz del no metal terminado en la palabra uro. Cloruro de el metal, en el primer caso. En el segundo también va relacionado con, sería fluoruro de azufre. Ya, vamos con los ejercicios de sales binarias. Tenemos, primero, cloruro, estamos escrito cloruro. Cloruro de boro. Es clor, ¿no? La raíz, aquí está mal escrito, es clor. Cloruro. Cloruro de boro. Boro, cloro. Recuerden que el elemento más electronegativo se escribe a la parte, el lado derecho, y luego el que le acompaña en la parte izquierda. Además, como este es el que está terminando en uro, yo sé que es el elemento que se encuentra en esta posición, ¿no? En la posición más al extremo derecho.
cloruro de boro. Ahora sí. ¿Qué valencia estaría aquí adoptando? ¿O cuál toma la valencia negativa? Pues el cloruro tiene como valencia negativa el -1. Perdón. -1. Y el boro tiene como valencia 3, ¿cierto? Entonces, sería 3. Para que pueda sumarse 0, debería quedarme así. 3 por -1, -3. -3 más 3 es igual a 0. ¿Ok? Permítame un segundo, por favor. Ya. Ahora, esta sería la fórmula. ¿Dónde está? Esta sería la fórmula. Vamos con el sulfuro de cadmio. Vamos a escribir primerito el cadmio y luego el sulfuro. El sulfuro, recuerden que es, ¿cómo se lo nombra el azufre? ¿Sí? El azufre tiene como valencia -2. Y nuestro cadmio sabemos que tiene como valencia +2. +2 menos 2 es igual a 0. El sulfuro de cadmio quedaría escrito de la siguiente forma. Ahora, estas serían las fórmulas, ¿no? No es sistemático en esto, que estas son las nomenclaturas. Ahora, vamos nosotros a describir a estos compuestos a través de estas dos nomenclaturas, tanto la sistemática como la stock. Entonces, primero, vamos a utilizar la raíz del no metal que se encuentra en su lado derecho más la palabra uro. En este caso sería bueno, se me fue muy lejos. Sulfuro, más la palabra D, ¿qué es K? K es potasio, ¿cierto? De potasio. Y ahora, ¿tiene el potasio más valencias? No, ¿cierto? Solo tiene una valencia. ¿Cuál es la valencia del potasio? El potasio tiene como valencia +1. Veamos entonces si la ecuación primero estaba bien. El azufre es -2, el potasio es +1, 2 por +1, +2, +2 menos 2 es igual a 0. Listo. Sulfuro de potasio. ¿Cómo lo haríamos bajo la stock? Perdón, aquí sería de dipotasio. O de potasio. De potasio porque no tiene más valencias, ¿no? Vamos con el stock. El stock me dice a mí la cantidad, la valencia, ¿cierto? En paréntesis. Sin embargo, va a ser la misma porque este tiene una sola valencia. ¿Cierto? Aquí estamos con un hidruro. Aquí no está correcto. O podríamos ponerle aquí otro ejemplo. Podríamos ponerle al
a la plata. Ag2S. Sería sulfuro de plata. El otro ejercicio, ahora vamos a ver con qué valencia está trabajando mi hierro. El cloro tiene como valencia -1, 3 por -1, -3. El hierro tiene como valencia 2 y 3, ¿cierto? En este caso está utilizando su valencia mayor, que es la 3, más 3 menos 3 es igual a 0. Aquí bajo la stock, nuestro compuesto se llamaría cloruro de hierro y entre paréntesis la valencia que está usando en este caso, que sería 3. ¿Sí? Entonces, para este caso no es difícil, ¿no? Se coloca la palabra en la raíz del no metal terminada con la palabra uro, terminada en uro. Por ejemplo, cloruro. Y lo que le acompaña va a ser el nombre de mi metano o de mi no metal, detallando si amerita qué valencia está utilizando mi metal o no metal que lo acompaña. Finalmente, para terminar con el capítulo de los compuestos binarios, es decir, que tienen dos elementos, vamos a ver el tema de los peróxidos. ¿Cuál es la diferencia de los peróxidos con los óxidos? Porque al final, si ustedes ven en la formulación, también tiene un oxígeno, ¿no? Vamos a nuestros óxidos, aquí están. Miren, un óxido con un metal, óxido con metales. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo nosotros vamos a poder determinarlos? Aquí está. Entonces, primero, en este caso, ustedes van a encontrar dentro de la formulación esto, el O subíndice 2, que no se va a simplificar. Aquí dice, no se puede simplificar. Ya vamos a ver a fondo. El oxígeno en este caso, el oxígeno solito, va a adoptar la valencia de -1. Es el único caso en el cual el oxígeno cambia de sus valencias normales de +2 o -2 a una valencia de -1. Por eso se encuentra diatómicamente. ¿Sí? Entonces, si vale -1 mi oxígeno, 2 por -1 me da -2. -2 sería la valencia de toda esta molécula de oxígeno, ¿sí? Aquí se los puse yo, que el oxígeno diatómico va a tener como valencia -2. Pero si vemos a nivel de un solo átomo, un átomo de oxígeno adopta la valencia de -1. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer primero que es un peróxido? Entonces, lo voy a reconocer porque no va a estar simplificado mi O2. Y también si tiene la forma siguiente, X, llámese X a cualquier elemento de la tabla periódica, entre paréntesis el oxígeno con IO2 y un N es cualquier número, ¿no? Pero se sigue manteniendo esta misma regla, que es no se va a simplificar mi O2. Vamos a revisar estos ejemplos que les coloqué aquí, que es muy claro. Aquí me pone un metal. Un metal que va a tener aquí un cierto número de átomos, en que cuántos átomos tiene, más mi O2, y entre paréntesis elevado a una cierta cantidad de átomos. ¿Y cómo se denomina? Con la palabra peróxido. Entonces vamos a revisar. El primero tiene un sodio 2 o 2. Lo que normalmente se hace cuando se formula es que si aquí tengo un 2 y un 2, se simplificaría normalmente. Sin embargo, para el caso de los peróxidos, esta operación no se puede realizar. Usted al oxígeno no le puede topar y me va a quedar así la fórmula. Así voy a reconocer yo que es un peróxido, cuando mi oxígeno se encuentra diatómicamente y no se lo puede simplificar. ¿Recuerdan ustedes la valencia del sodio? El sodio vale +1, ¿no?
sodio más 1. Este siempre se va a encontrar así, siempre. Y ya vimos que la valencia es menos 2. Para que la molécula sea estable, debe tener la suma de sus valencias igual a 0. Por eso se le pone aquí a otro sodio para que 2 por 1, que es la valencia del sodio, me dé más 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Y ahora, ¿cómo se los denomina este tipo de compuestos? Pues se va a utilizar la palabra peróxido en todos ellos, más la palabra de, más el elemento, el nombre del elemento. En el primer caso, que vimos que está el sodio, se llamaría peróxido de sodio. Y esto concuerda con lo que me dice aquí. Vamos con el siguiente. Peróxido de bario. Vamos a borrar esto que le pusimos aquí. Listo. Anotemos bario y oxígeno. Nótese que este ejercicio, este ejemplo tiene la forma X, paréntesis, N. ¿Ok? Ya. Primero, esto es menos 2. Y este se encuentra de la siguiente forma. Esta es la forma en la cual se encuentra. ¿Ok? Entonces vamos a revisar. 2 menos 2 es igual a menos 4. Para que mi bario que tiene de valencia 2 tenga más 4, ¿cuántos átomos deben haber? 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. 4 menos 4 es igual a 0. Solo en este caso se pueden simplificar estos subíndices. ¿Por qué? Porque la única base que nunca me debe cambiar es este O2. Esta es la base que siempre permanece constante. Entonces me va a quedar así. O sin el paréntesis, ¿no? ¿Y cómo se les denomina? Recuerden, se conserva la palabra peróxido más la palabra de más el nombre del elemento que la acompaña. Peróxido de bario. Ahora analicemos este siguiente ejercicio, ¿no? Todo esto me vale a mí menos 2. La valencia del hierro, tenemos aquí más 3. Intercambio, 3 por menos 2, menos 6. Y aquí tendrían que estar 2 átomos de hierro para poder cumplir que las cargas sean igual a 0. 2 por 3 me da 6. 6 menos 6 es igual a 0. ¿Cómo se les denomina? Peróxido más la palabra de más el nombre del elemento, hierro. Pero en este caso, mi elemento hierro no tiene una única valencia. Mi hierro tiene 2 valencias, ¿cierto? Puede valer 2 o puede valer 3. Para especificar qué valencia estoy usando, vamos a poner entre paréntesis la valencia de mi elemento. Ok. Ya, ahora sí. Hemos revisado todo esto. Los compuestos binarios son 4 básicamente. Tenemos los óxidos, los hidruros, las sales binarias y los peróxidos.
¿Por qué les pongo diferentes a los óxidos y los peróxidos? Y es porque aquí tiene una base, ¿no? El O2, la menos 2. El óxido va a hacer referencia a que dentro de mi molécula, bueno, en mi molécula va a existir la presencia de un oxígeno. Los hidruros va a existir la presencia de un hidrógeno. Mis sales binarias, en cambio, son la combinación de un metal más un no metal o de no metal más no metal. Los peróxidos tienen aún oxígeno en su formulación, pero este oxígeno es especial. ¿Por qué es especial? Porque siempre va a estar de esta forma. Y su valencia total de esta molécula diatómica va a ser menos 2. Es decir, si individualmente lo reviso, mi oxígeno estaría con valencia menos 1. Y es el único caso. ¿Cómo se los denomina? A los óxidos empieza por las palabras óxido de lo que sea. Hidruros, hidruro de lo que sea. Las sales binarias, pues el no metal terminado en uro más el otro nombre del metal o del no metal. Y mis peróxidos con la palabra peróxido de lo que sea. Cada uno también tendrá sus excepciones dependiendo de la nomenclatura, pero esta es la regla general para todos los compuestos binarios. Con esto concluimos los compuestos binarios y entramos a los compuestos ternarios. De estos, el día de hoy solo vamos a revisar una de la clasificación para que a la siguiente clase podamos concluir con los dos que nos faltarían y los compuestos cuaternarios. Entonces, de principio, ¿qué es un compuesto ternario? Sería la pregunta inicial. Pues y como su nombre lo explica, un compuesto ternario va a tener 3 elementos distintos dentro de una molécula. A distintos me refiero que habrá un X en una cierta cantidad, una y una Z. O, así pongámosle. Podría ser la nomenclatura general, ¿cierto? Yo voy a tener no 3 átomos, porque aquí vemos que por el N o M pueden haber más átomos, pero sí 3 átomos de elementos distintos, ¿no? X, Y y Z. El primero, y les quise dar este primero porque me resulta a mí el más sencillo, los famosos hidróxidos. Los hidróxidos son elementos que están compuestos. Ustedes van a poder encontrar dentro de su estructura al radical hidroxilo. ¿Ok? Este es el radical hidroxilo. Tiene una O y tiene un H. Y este tiene como valencia menos 1. Toda la molécula, ¿no? Toda la molécula tiene como valencia menos 1. Y no está tan difícil de notarlo, porque ¿cuánto vale el hidrógeno? Más 1. ¿Cuánto vale el oxígeno? Menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Y por eso es un radical. Es un radical. Este es un anión, ¿no? Porque está cargado negativamente. Ok, entonces, aquí tenemos algunos de los ejercicios. Primero, no, ¿cómo se forma? Vamos a tener a un metal más mi radical hidroxilo. Así se lo formula. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ¿cuál es la fórmula en el primer caso? Hidróxido de sodio. Primero, vamos a colocar a nuestro elemento, seguido del paréntesis, con el radical hidroxilo. Ahora, comprobemos que no necesita más átomos, ¿no? Que la molécula está estable. ¿Y cómo sería esto? Pues, ¿cuánto vale el sodio? ¿Qué valencias tiene el sodio? El sodio tiene como valencia una sola valencia, no es monovalente y es más 1.
Sodio, litio, potasio, rubidio, cesio tienen como valencia +1. Y esta sería la fórmula del hidróxido de sodio. No es, mejor dicho, este es el ejemplo mucho más claro, más común de los hidróxidos. Vamos con el siguiente. Dihidróxido de mercurio. También facilito, ¿cierto? Porque automáticamente la nomenclatura me está diciendo cuántos átomos dentro de un mismo elemento se encuentran dentro del compuesto o de mi molécula. Entonces, mercurio, Mg, entre paréntesis, OH, dice dihidróxido. Me dice que hay dos moléculas de hidróxido. Recuerden, el OH vale -1, 2 por -1, -2. El mercurio tiene como valencia una única valencia de +2. +2 menos 2 es igual a 0. Vamos con el siguiente. Hidróxido de aluminio. El aluminio y el radical hidroxilo. ¿Qué valencias tiene el aluminio? El aluminio es un elemento que tiene una única valencia, ¿no? Una única valencia de +3. Para que la molécula sea estable, yo necesito aquí un -3, ¿cierto? Por lo tanto, voy a poner como subíndice el 3. 3 menos 3 me da -3, menos 3 más 3 es igual a 0. Entonces, mi hidróxido de aluminio se escribe así. Le pongo al ladito porque ahí ya no había mucho espacio. Ya, vamos con el siguiente. Ahora a nosotros nos toca poner la fórmula, sea sistemática o sea stock. Nótese que para nombrar a los hidróxidos, como en los otros, se coloca la palabra hidróxido de. Esta es la palabra que siempre está presente. Así como en los óxidos, la palabra era óxido de. En los hidruros, hidruro de. Peróxidos, peróxido de. Bueno, en las sales binarias no cuadra, pero en los demás sí. Entonces, primero, empecemos con si estamos en la sistemática, van a ver los prefijos di, tri, tetra, penta, ¿cierto? Entonces, empecemos con la palabra hidróxido. No, ¿cuántos tenemos aquí? 2, ¿cierto? Di y hidróxido de, vea qué significa. De bario. Dihidróxido de bario. ¿Ok? Aquí vamos al stock. El stock me dice a mí, entre paréntesis, qué valencia está usando mi elemento. Solo me indica la valencia cuando mi elemento tiene más de una valencia. En este caso, el bario tiene una única valencia, no solo vale +2 el bario. Es monovalente. Mejor dicho, tiene una única valencia, que es +2. ¿Cómo se llamaría aquí? Hidróxido de bario. ¿Ok? No le pongo entre paréntesis +2, porque es el único que existe, ¿no? O sea, no hay lugar a confusión, es la única molécula así. Vamos con lo siguiente. El zinc, ¿qué valencia tiene? Lo mismo, ¿no? +2. El bario, radio, cadmio, zinc están dentro de la familia con valencia única de +2. Sería lo mismo. Dihidróxido de zinc. De zinc, perdón. Dihidróxido de zinc. Y aquí solo sería el hidróxido de zinc. Ahora sí, el oro sí es un elemento que tiene dos valencias, ¿cierto? Y el oro tiene como valencias 1 o 3. Puede valerme 1 o puede valerme 3. ¿Cómo lo hacemos sistemáticamente? Tengo 3 átomos del radical hidroxilo, 3 moléculas del radical hidroxilo, y se pone el prefijo tri, que hace referencia a 3, ¿no? Tri, hidróxido
de oro. Recuerden que AU es oro. Y ahora, ¿cómo sería bajo el stock? En el stock, recuerden, tengo que poner qué valencia está usando mi metal. Hidróxido de oro. Y aquí sí debe especificar qué está usando el oro. La valencia 3. Si yo le pongo hidróxido de oro, sin nada, sin ningún número romano, yo estaría diciendo que mi oro está utilizando la valencia más 1. ¿Ok? Ya. Con la introducción de los hidróxidos de los compuestos ternarios, terminaríamos la clase de hoy. Igual, el hidróxido es súper sencillo, como lo pudieron notar. Siempre existe el radical hidróxido, que es OH, cargado negativamente, y se le añade un metal. ¿Cómo se lo llama o cómo se lo denomina? Pues se lo denomina con la palabra hidróxido de el nombre del metal. Y dependiendo de la nomenclatura, si es sistemática, pondremos el número de moléculas o de átomos de OH que están en mi compuesto, connotados con los prefijos di, tri, tetra o pentra, mientras que en el stock lo que hacemos es especificar qué valencia está usando mi metal, si es que este tiene más de una. Si no, pues no es necesario ponerle al número romano. La siguiente clase seguiremos viendo los demás compuestos ternarios. Vamos a guardar los demás compuestos ternarios y los cuaternarios. Esto sería todo por hoy. De igual manera, les estaré cargando la información en la página con resúmenes o pequeñas pruebitas o lecciones de cada uno de los temas. Gracias por hoy. Que tengan un buen resto de día.